Bendiga. Vamos a continuar con Filipenses 1:12, que dice la palabra de Dios así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puestos para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos el gozo, la confianza que Pablo tiene, que aún en sus problemas, en su encarcelamiento, lejos de que lo han hecho por un mal, pensando mal para él, realmente lo es lo contrario. Ellos lo dicen por mal, otros ahora sí que por contienda, por envidia, pero todos, Dios tiene el propósito y ese no se va a cambiar. Realmente lo que Pablo dice aquí, que su encarcelamiento estaba haciendo para provecho, para obrar milagros, y muchos cristianos se levantaron a predicar, y eso lo vemos ahí en Hechos 28:16, que dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aquí vemos que Pablo no estaba en la cárcel, él estaba en una casa como reo, sí, pero porque realmente sabían que él no debía nada, pero realmente ellos dicen que tenían un soldado que le custodiaba, pero en sí ellos ahora sí que se daban cuenta de quién era Pablo, y sabían, lo habían escuchado. Y entonces es lo que vemos aquí, que lo que nos dice, que en lugar de mal, todo iba siendo para bien. Dice el 3, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Y qué es pretorio? Pretorio es como un palacio, algo parecido a donde vivía Poncio Pilato. O sea que pretorio significa un palacio, como algo similar, como algo extraordinario, pues que vivían donde vivía realmente un grande en esos tiempos. El palacio, como que ellos estaban, así lo dice. Y realmente en Efesios 4:11 dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
esto que es realmente es la iglesia, ¿verdad? Y sí, que Jesús mismo puso estos ministerios para que la iglesia, para que los hermanos fueran conociendo más la palabra, pudieran defender más el evangelio, predicar más el evangelio. Y realmente estos ministerios Dios los da para cuando Dios los da y se reciben, porque es ahora sí que una orden, así como le dijo a Moisés. Moisés le dijo, ve y saca a mi pueblo, ve y te voy a dar estos 10 mandamientos. Y todos las escriben en las tablas de la ley, en Jeremías. Y él decía, recordemos que las excusas, tanto Moisés, Jeremías, Ezequías, todo. Moisés dice, es que no sé hablar, no puedo hablar. Y, y realmente, pero él le dio esa orden y realmente lo cumplió, a pesar de que no quería. Jeremías igual, él le dijo, no, es que soy niño, es que yo no puedo, es que yo no sé, o no sé, siempre vamos a poner excusas. Ahorita muchos dicen, no, es que yo no sé esto, yo no sé predicar, yo no sé cantar, o sea que todos dicen que no saben, pero si Dios nos ha dado un ministerio, Dios nos va a dar cómo se haga, o sea, Dios tiene sus planes. Y dice, y Jeremías dijo, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Realmente vemos, y sí, vemos toda la historia de Jeremías. Muchos le nombran que el profeta lloró, y que porque lloraba, pero no por él mismo, no por tanto lo que él estaba pasando. Si él lloraba después, ya cuando él entendió que Dios le había dado una orden, no le dijo que si quería, él le dio una orden, que dijo que lo que él ahora sí que le dijera es lo que iba a decir, ¿no? Y entonces aquí vemos que Jeremías al final pues obedeció y lloraba mucho, pero lloraba mucho por su pueblo, porque su pueblo era rebelde, su pueblo no quería, no le creía, su pueblo a veces se levantaba contra él y así, o sea que eran muchos problemas. Ezequiel también, y así, y el único que dijo M aquí fue Isaías, ¿eh? Y aquí tenemos lo mismo, pero todos ellos obedecieron. Y dice, y él le dijo que lo había apartado para una misión. Todos, tanto Moisés, Jeremías, Ezequías, Daniel, Jeremías, este, todos estos profetas, Jonás, todos los había apartado, tal vez todos desde el vientre de su madre, para una misión, para una comisión. Y vemos ahí en Jonás 1:2 que dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea que no le dijo si quieres, dice levántate y vea a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás quiso desobedecer, pero al final tuvo que ir, porque cuando Dios da una orden, se tiene que cumplir.
Y entonces, ahora sí que lo que Dios manda, se hace. Y como yo les decía, Pablo, cuando él escribió esta carta a los filipenses, él estaba, ahora sí, en una casa, pero en custodia. Y por eso dice que él estaba, aquí yo le estaba explicando que un pretorio significa un palacio, como algo similar donde estaba el emperador. Y así estuvo Pablo, donde también en el palacio de Poncio Pilato. Pablo tenía un privilegio y un testimonio justo, y yo creo que muchos soldados se convirtieron de ver el testimonio que tenía Pablo, así como el carcelero de Filipos, que lo escuchaban cantar aún dentro de sus prisiones. Él estaba gozoso por sufrir por Cristo. Pablo realmente tenía un privilegio y todos lo conocían, nada más que como en un caso le dijeron, porque él podría ser libre, pero como había apelado a César, pues tenía que ir a César. Entonces vemos que él tenía un testimonio justo y yo creo que todos los soldados que tuvieron esa dicha de estar ahí, de ver el comportamiento de Pablo, de ver, yo creo que se convirtieron a Cristo. Y realmente como leíamos aquí en Filipenses, y porque desde el 14 dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de sin temor. Aquí vemos que entre más la gente o lo hacían para que se sintieran mal, como por ejemplo en el 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos, unos creían que predicaban por envidia porque Pablo los era escuchado, era seguido, era esto. En cambio otros, ellos no, entonces predicaban a Cristo pero por envidia, para que hacer sentir mal a Pablo, que él no podía porque él estaba encarcelado y ellos eran libres de andar predicando. Cuando una persona progresa en su ministerio, muchos los envidian, los hacen por contención, por competir y otros por amor. ¿Y nosotros qué es lo que debemos de hacer? Predicar la palabra de Dios por amor a nuestro Padre Celestial, por amor a Cristo que dio su vida por nosotros y por amor a las almas perdidas. Tendría que ser nuestro sentir. Y y muchos lo hacían para competir, para hacer que Pablo se sintiera mal, ¿no? Por más que nos ataquen a veces mis hermanos, mis amigos, si damos buen testimonio y, y tenemos ahora sí que la llenura del Espíritu Santo, todo y ese testimonio que demos y que prediquemos por amor, realmente entre más nos persigan, más vamos a tener que predicar, más tenemos que esforzarnos. Porque como dice en el 16, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción al apóstol Pablo en sus prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí dice que Pablo estaba expuesto a la defensa del Evangelio. Dios le dio a Pablo la importante tarea de defender el mensaje del Evangelio como se presenta en las Escrituras. Asimismo, se espera que todos los creyentes defiendan las verdaderas palabras bíblicas, las que defiendan las verdades bíblicas y se opongan a quienes o más bien targiversen la, la palabra, la fe.
este, porque realmente tenemos que predicarlo, pero no, ahora sí que no por contienda, sino por amor a la gente perdida. Las palabras de Pablo les parecen extrañas a los pastores de hoy, que no sienten la necesidad de luchar por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muchos quieren anunciar la palabra por dinero, por interés, otros por llevarla contra algunos, pero lo que me gozo aquí y entiendo que Pablo se gozaba, porque decía, si predican como contienda, predican por envidia, pero todos están predicando a Cristo y Cristo está siendo exaltado aún en los errores. Por eso nosotros no debemos de ver, sino orar solamente por los que predican la palabra, ahora sí que por contienda o por dinero, y sino que Dios, ahora sí que Dios los ayude y que ayude a la gente que lo escuche, porque hay mucha gente que sí es inocente, pero porque por eso yo les insto mucho a que lean la palabra para que nadie los engañe, porque si no, muchos querían hacerle daño a Pablo, pero sin embargo el daño se lo están haciendo a ellos mismos. Vemos con por ejemplo el Absalón, que veía a su padre David que venían a verlo y que de muchos lugares y logró y entonces él antes que llegaran dice no, que su padre estaba muy ocupado y los fue por envidia, les fue tratando bien a esa gente que iba a buscar a David y, y muchos así tratan de predicar por mentiras, por envidia, como lo hizo Absalón. Él logró apartar a otros por amor, porque ellos ahora sí que los trataba bien, los trataba para llevarle la contra a su padre, porque él sabía el que iba a subir al trono era Salomón, pero él lo quiso tomar por su propia cuenta y sí, le costó años y todo, tratando de hablarles bien, ganándose la gente y para que ese puesto fuera para él. Y sabemos que ellos también para el Evangelio tenemos que realmente dando honor a Cristo. Solamente a Él se le debe dar la honra y la gloria. Era dar gloria a Cristo. No sería, y el que le dé la honra y la gloria a Cristo por amor, sinceramente, sí, como está en la palabra escrito, nunca va a ser avergonzado, dando honor a Cristo, realmente. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Amén.